Por favor, no te vayas. Lo siento, pero debo irme. No me dejes sola. Por favor, no. No, por favor, no te vayas. Te necesito. No me dejes sola. Había una vez una mujer que lo tenía todo planeado. El marido, los hijos, la casa, la vida ordenada como siempre había soñado. 11 años construyendo algo que creía sólido. 11 años entregándose a una familia que consideraba suya. 11 años siendo la primera en levantarse y la última en acostarse. Y entonces, en un martes absolutamente ordinario, mientras freía huevos para el desayuno de sus hijos, su mundo se partió en dos. No fue una pelea. No fue una crisis anunciada. Fue peor. Fue un teléfono olvidado sobre la mesa de la cocina, una pantalla encendida por accidente y cientos de mensajes que llevaban casi un año destruyendo su matrimonio en silencio, mientras ella cocinaba, limpiaba, criaba y amaba sin saber que estaba completamente sola desde hacía mucho tiempo. Elena descubrió la traición un lunes por la noche. El martes por la mañana, Roberto llegó a la cocina con una maleta grande, de las que se usan para viajes sin regreso. Elena estaba frente a la estufa cuando lo escuchó entrar. Escuchó el ruido de las ruedas sobre el piso. Escuchó el silencio pesado que vino después. Y antes de voltear ya sabía, con esa certeza dolorosa que solo tienen las mujeres que han estado esperando lo inevitable, lo que iba a encontrar. La miró. Ella lo miró. Y él se fue, sin una palabra que justificara 11 años. Sin un abrazo para Andrés, que tenía 9 años y estaba en su cuarto haciendo tarea. Sin un beso en la frente para Sofía, que tenía 6 años y dormía todavía en su cama con su osito de peluche bajo el brazo. Se fue por la puerta de enfrente, metió la maleta en el coche familiar y arrancó sin mirar por el retrovisor. Pero eso no fue lo peor. Lo peor Elena lo descubrió días después, cuando fue al supermercado y su tarjeta fue rechazada frente a una fila entera de personas. Tuvo que dejar el carrito ahí, con la compra a medias en la cinta, y salir caminando sin poder mirar a nadie. Llegó a su casa, cerró la puerta, y descubrió que Roberto había vaciado la cuenta bancaria que compartían desde hacía 11 años, hasta el último centavo, antes de marcharse. Lo había planeado, lo había calculado en frío, y lo había ejecutado con la misma frialdad con que había ejecutado todo lo demás. Elena se quedó parada en su cocina con 400 pesos en la bolsa, 2 hijos, y la renta venciendo en 10 días. Cuando logró hablar con Roberto, él le dijo sin vergüenza y sin titubear que los niños eran su problema ahora, que él tenía gastos, que se buscara la manera. Y colgó. Ese hombre que había prometido quedarse para siempre, le colgó el teléfono en la cara cuando ella le recordó que sus hijos necesitaban comer. En los meses que siguieron, Roberto desapareció de la vida de sus hijos con la misma facilidad con que había desaparecido de la vida de Elena, como si 11 años y 2 hijos fueran algo que se pudiera meter en una caja y olvidar en un closet. Llamó una sola vez en 3 meses, el cumpleaños de Sofía. 4 minutos incómodos y una promesa de visita que nunca se materializó. La niña esperó durante semanas, mirando hacia la puerta cada vez que sonaba el timbre, con esa esperanza pequeña y devastadora que solo tienen los niños que todavía no comprenden que los adultos pueden fallar de maneras tan enormes. Roberto nunca fue. Mandó dinero 2 veces en 6 meses. Cantidades miserables, sin regularidad, como quien lanza monedas para callar su propia conciencia sin el inconveniente de esforzarse de verdad. Mientras tanto, vivía su vida nueva con una sonrisa que Elena no le había visto en años, construida sobre los escombros de la familia que había destruido sin mirar atrás ni una sola vez. Andrés, con solo 9 años, dejó de preguntar por su padre. No fue un momento dramático. Fue algo más triste, mucho más triste. Fue un niño aprendiendo demasiado pronto que hay personas que llevan tu misma sangre y aún así eligen no estar. Sofía tardó más en rendirse. Siguió esperando con esa fe ciega de los 6 años, creyendo que papá tenía una razón, que papá volvería, que papá no podía simplemente desaparecer así. Hasta que un día, sin que nadie le dijera nada, sin ningún momento concreto que lo marcara, dejó de esperar también.
Y ese silencio de una niña pequeña que dejaba de esperar a su padre fue la condena más brutal que Roberto pudo recibir en su vida. Aunque él nunca tuvo la decencia de enterarse, el mes más oscuro llegó en febrero. Elena llevaba semanas buscando trabajo. Había dejado su currículum en 12 lugares. Había ido a 3 entrevistas con su mejor ropa planchada y la sonrisa más valiente que podía sostener. Los números no cuadraban de ninguna manera posible, y la desesperación empezaba a tener un peso físico, como algo que se carga en los hombros y no se puede dejar en ningún lado. La tarde que llegó el último rechazo, por mensaje de texto y sin ninguna explicación, Elena hizo lo de siempre. Preparó la cena, bañó a Sofía, revisó la mochila de Andrés, los arropó a los dos, apagó las luces de sus cuartos. Y cuando la casa se quedó completamente en silencio, se sentó en el piso de la cocina. El mismo piso frío donde Roberto había pasado con su maleta rumbo a la puerta. Y lloró. No como había llorado antes, en pequeños silencios robados. Esta vez lloró con todo el cuerpo, con sonidos que nunca se había permitido hacer, con las manos apretadas contra la boca para que sus hijos no la escucharan. Lloró por el matrimonio que creyó sólido y resultó ser arena, por el dinero vaciado de la cuenta, por el anillo de bodas que había empeñado esa semana para pagar la renta, por Sofía mirando la puerta esperando a alguien que no volvería jamás, por Andrés con esa vejez prematura que nadie le había pedido tener, por cada noche que había fingido estar bien, por cada vez que había sonreído por dentro derrumbándose. Lloró por todo eso durante mucho tiempo. Y cuando ya no le quedaron lágrimas, cuando el cuerpo no tuvo nada más que dar, se quedó en el silencio absoluto de su cocina, completamente vacía. Y en ese silencio oscuro, en ese fondo que parecía no tener fin, pasó algo que cambiaría el resto de su vida. Elena escuchó su propia respiración, lenta, constante, todavía ahí. Después de todo lo que Roberto le había arrebatado, después de todo lo que la vida le había puesto encima, su corazón seguía latiendo. Seguía ahí, en ese piso frío, siendo la misma mujer que siempre había sido. Alguien que no se rendía. Miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada. En 5 horas sus hijos tenían que estar en la escuela. Se levantó del piso, se lavó la cara con agua fría y tomó la decisión más importante de su vida. Nadie venía a rescatarla. Si quería salir de ahí, tendría que ser ella. Solo ella. Con lo que tenía. Y resultó que lo que tenía era mucho más de lo que Roberto le había hecho creer todos esos años. Al día siguiente, Elena se levantó a las 5 de la mañana. Fue al mismo lugar donde Roberto la había dejado parada. Encendió la misma estufa, preparó el desayuno y empezó a construir, desde cero y con las manos vacías, la vida que nadie le iba a regalar. Consiguió trabajo llevando las cuentas de la pequeña ferretería de don Aurelio, un hombre mayor del barrio, callado y honesto como el pan, que necesitaba a alguien de confianza desde que su contador se había jubilado. El sueldo era modesto, los horarios eran complicados, y Elena llevaba casi 10 años sin trabajar formalmente, lo que significaba que había programas nuevos que aprender, conocimientos que actualizar, y una montaña entera de seguridad en sí misma que reconstruir. No importó. Llegaba 1 hora antes que todos. Se quedaba la última. Cuando cometía errores los corregía sin quejarse. Y de noche, cuando sus hijos dormían y la casa se callaba, estudiaba. Cursos en línea, tutoriales, ejercicios que se inventaba sola. Dormía 4 horas. A veces menos. Tenía ojeras permanentes y los fines de semana se le olvidaba comer si sus hijos no le avisaban que era hora de la comida. Pero cada día aprendía un poco más, y cada día era un poco más ella misma. Hubo momentos muy duros en ese camino, de los que no se cuentan en las historias de éxito porque son demasiado pequeños y demasiado dolorosos. Una tarde Sofía se enfermó con fiebre alta en la escuela, y Elena tuvo que cargarla en el camión de regreso porque el coche estaba descompuesto esa semana. Otra vez Andrés llegó a casa con una carta pidiendo una cuota escolar y la guardó en silencio en su mochila sin decir una sola palabra. Sin protestar. Sin reclamar. Eso fue lo que más dolió. Que Andrés ya no pedía. Que ya había aprendido, con 9 años, a no esperar.
y Roberto brillaba por su ausencia con una consistencia que habría resultado casi admirable si no fuera tan absolutamente cobarde. Un año después de que todo se derrumbara, don Aurelio puso un sobre en el escritorio de Elena, dijo 3 palabras, se lo ganó, y se fue a atender a un cliente. Elena abrió el sobre sola, leyó la cantidad, y tuvo que respirar profundo varias veces para no llorar en la ferretería. Esa noche les compró pizza a sus hijos, la primera en mucho tiempo. Sofía dijo que estaba buenísima. Andrés dijo que era la mejor del mundo. Y Elena pensó que probablemente tenían razón, porque hay comidas que saben diferente cuando uno mismo se las ha ganado. Fue don Aurelio quien, meses después, la recomendó con un socio suyo que abría un negocio nuevo. Lo hizo con la certeza tranquila de quien reconoce el valor de una persona cuando lo ve. Elena no lo decepcionó. Y ese primer cliente nuevo abrió la puerta a otro, y ese a otro más. Para cuando Andrés cumplió 11 años, Elena tenía 4 clientes propios y trabajaba desde la mesa del comedor convertida en oficina, rodeada de carpetas organizadas y la computadora nueva que pagaba en abonos puntuales cada quincena, como si su libertad dependiera de ello. Porque en cierto modo sí dependía. Ahorró por primera vez en su vida adulta un martes de octubre. No era una cantidad enorme, pero era completamente, irrevocablemente suya, sin el nombre de Roberto en ningún lugar, sin pedirle permiso a nadie, sin depender de nadie para tenerla. Lo miró en la pantalla del teléfono durante un largo rato, sola en su cocina, con una mano sobre la boca, y sonrió de una manera que hacía años no se permitía. Los niños crecieron viendo algo que ningún libro habría podido enseñarles mejor. Una mujer que se caía y se levantaba, que tenía miedo y seguía adelante de todas formas, que lloraba de noche y preparaba el desayuno de mañana, que construía en silencio, sin aplausos, sin que nadie le dijera que podía. Andrés se volvió el reflejo exacto de lo que había visto. A los 11 años llenaba cuadernos con planos de ingeniería que nadie le había pedido hacer, con esa mirada seria y profunda que ya no era la de un niño esperando ser decepcionado, sino la de alguien que ha decidido, sin que nadie se lo pida, convertirse en fortaleza. Sofía nunca perdió su luz. Creció siendo un torbellino imparable de ternura que iluminaba cualquier cuarto en que entraba. A los 8 años declaró con la solemnidad absoluta de quien ha tomado una decisión inapelable que sería veterinaria, porque los animales, según su propia filosofía, nunca te fallan. Elena no encontró ningún argumento en contra. Roberto aparecía de vez en cuando, como aparecen siempre los que causan el daño y no saben qué hacer con lo que queda de su conciencia. Sin aviso, sin compromiso, dejando más confusión que presencia. Elena nunca habló mal de él frente a sus hijos. Se mordió la lengua cientos de veces, guardó palabras que le quemaban por dentro, no porque Roberto lo mereciera, sino porque sus hijos merecían crecer sin cargar ese peso. Eso fue, quizás, lo más valiente que hizo en toda su vida. 3 años después de aquella noche en el piso de la cocina, Elena abrió su propio despacho contable. Era pequeño, un local sencillo en una calle tranquila, con su nombre en la fachada y 2 empleadas adentro. Una recién egresada a quien Elena miraba como el espejo de lo que ella misma había sido años atrás. Y una mujer de 40 y tantos que también había pasado por algo parecido, y solo necesitaba que alguien creyera en ella. Elena se lo dio sin dudarlo, porque sabía exactamente, en la piel y en los huesos, lo que significa que alguien crea en ti cuando tú todavía no puedes creer en ti misma. El día de la inauguración llegaron su madre, su hermana y don Aurelio. No había discursos ni grandes celebraciones. Solo tamales, una botella de vino abierta sin ningún remordimiento, y personas que entendían perfectamente lo que ese letrero pequeño y sencillo había costado construir. Don Aurelio miró el local. Miró el letrero. Asintió una sola vez con esa parsimonia suya de hombre que ha visto mucho mundo. Y se fue a tomar su café sin decir más, porque no necesitaba decir más. Elena se quedó sola un momento frente a la entrada. Puso una mano en el marco de la puerta. Cerró los ojos un segundo. Y entró a su propio negocio como si siempre hubiera sido suyo. Porque siempre lo había sido. Solo había tardado en encontrarlo. Un domingo de otoño, casi 4 años después de que su vida se partiera en 2, Elena estaba sentada en una banca del parque, con un café en las manos y el sol tibio de octubre en la cara. Andrés jugaba fútbol en el pasto.
Sofía perseguía algo con esa energía suya de fenómeno de la naturaleza que nunca nadie había podido detener. La tarde era tranquila y dorada, de esas que parecen existir específicamente para recordarle a la gente que el tiempo pasa, que las heridas cicatrizan y que a veces lo que viene después del dolor es tan bueno que uno casi agradece haber pasado por él. Casi. Elena miró a sus hijos. Pensó en el piso de la cocina a las 2 de la madrugada, en los 400 pesos, en el anillo empeñado, en la tarjeta rechazada en el supermercado, en los camiones tomados con 2 niños en remolque, en las noches de estudio con 4 horas de sueño, en don Aurelio y su sobre silencioso, en el letrero de su despacho, en Andrés y sus planos, en Sofía y sus animales. Pensó en todo lo que Roberto le había arrebatado. Y pensó en todo lo que ella había construido exactamente donde él había dejado escombros. No había amargura en ese pensamiento, no había rabia, solo una claridad limpia y definitiva, como el aire fresco después de una tormenta muy larga. Tomó un sorbo de café, miró el cielo, y supo, con una certeza que no necesitaba que nadie le confirmara, que había ganado. No a Roberto. Esa guerra nunca mereció pelearse. Había ganado algo infinitamente más valioso. Se había ganado a sí misma, a la mujer que siempre estuvo ahí, esperando debajo de todos esos años de vivir para otros, de encogerse para que alguien más cupiera, de callarse para que hubiera paz, de desaparecer poco a poco en un matrimonio que no la merecía. Esa mujer llevaba 4 años sin encogerse, y no pensaba volver a hacerlo jamás. Esta historia es para cada madre que alguna vez creyó que lo que se fue era todo lo que tenía. Siempre quedó lo más importante, quedó usted, y usted sola. Resultó ser más que suficiente.